Seguramente muchos de los males que padecemos el día de hoy, el caos, el desánimo, la incredulidad y muchos problemas que son consecuencia de ello, se deben seguramente a que la palabra del Señor ya no es la regla de vida para todos. Desde que hace algún tiempo el hombre se levantó y dijo: no necesitamos de Dios. Cuando dijo: no necesitamos de sus enseñanzas ni de sus mandamientos, sino que nosotros mismos como hombres podemos hacer todo. Y el hombre quiso quitar del escenario de la creación precisamente la palabra divina. Se han dado muchos problemas. Y lo peor es que muchos no se han dado cuenta de ello, de que no se podrán llevar a cabo todos aquellos planes y programas que el hombre tiene y que ha establecido. Y que vemos en todas las esferas ese desorden, ese caos en el que estamos envueltos, y que también del que el pueblo del Señor también sufre por ello. Porque los hombres soberbios dijeron: ni Dios ni maestro. Entonces la palabra de Dios, las escrituras, ya no son un consenso, pero solamente el pueblo del Señor, los creyentes, consideran que esta es la palabra del Señor, que las escrituras son las únicas que nos dan vida y son las únicas que nos hacen vivir realmente en este cosmos, en esta creación del Señor. Lo grave no es que solamente los que no son creyentes piensan así. Lo grave es que también muchos que se dicen cristianos, y que en muchas iglesias la palabra de Dios ya no es la regla para ello. Por eso es siempre interés de los pastores, de los que están al cuidado de la iglesia, el que la palabra de Dios sea la regla de vida, incluso en el culto. Porque vemos actualmente en la iglesia, en los diferentes cultos, que la Biblia, que la Escritura ya no es regla, y todos hacen lo que les parece, según a su razonamiento, según a sus propias creencias. Por eso es una inquietud del siervo de esta iglesia, nuestro pastor, que aquí se siga predicando acerca de los distintivos del culto cristiano, para que nosotros sigamos siempre obedeciendo al Señor en su iglesia. Vamos a hablar entonces el día de hoy de las distintivas del culto cristiano. Quisiera decir primero que la palabra distintiva es un adjetivo que califica las cualidades del culto cristiano. Esta misma palabra distintiva denota insignia, señal o marca. Por insignia se debe entender el emblema o el símbolo que identifica a algo. Un ejemplo de insignia sería un estandarte o una bandera que identifica inequívocamente a una nación, a una institución. En este sentido, el culto cristiano tiene una insignia que la distingue de un mitin, de una asamblea política o de un banquete familiar. El culto cristiano no es un acto político, no es un evento familiar, y eso debemos estar muy conscientes. Aquí como que hay una interferencia, a ver si alguien puede apoyar a alguien, no sé si está prendido ahí, porque esté muy elevado el volumen de aquí. Pues bien, aunque estas son reuniones de personas, es decir, el acto político, el acto familiar, sin embargo, sus elementos son distintos a los de un culto cristiano.
Entender cuáles son las distintivas del culto cristiano nos ayudará a no confundirse ni con un mitin político, ni con una fiesta familiar, ni mucho menos a revolver elementos de una y otra reunión. La adoración que la iglesia ofrece a Dios es sublime en su esencia, pero también lo es en sus características. Las señales o marcas del verdadero culto cristiano lo hacen inconfundible con cualquier otro tipo de reuniones de personas. Aquí vamos a establecer un principio, una proposición acerca de esto que hemos comentado. Las distintivas o características del culto cristiano son su humildad, su unidad y su espiritualidad. En otras palabras, el culto es una adoración humilde, una adoración unida y una adoración espiritual. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. El culto cristiano es una adoración humilde. El culto cristiano es una adoración colectiva en la que Dios se encuentra con su pueblo y el pueblo de Dios se encuentra en la gloriosa presencia de la majestad sublime del que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, 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 Señor de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, pero que aún así graciosamente visita a su pueblo para habitar en medio de los humildes. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que cuando nosotros venimos al culto, nos estamos entrevistando directamente con el Señor, con el Creador del cielo y de la tierra, con el que hizo todas las cosas, con quien decimos que nosotros, a quien le pertenecemos, de quien depende nuestra vida, nuestra existencia, a quien todo lo bello, todo lo hermoso que vemos en la creación, Él lo ha creado, a Él. Con Él nos venimos a entrevistar. No venimos a un acto político, no venimos a una reunión meramente familiar. Porque aunque somos familias las aquí que estamos representadas y nos reunimos, no es una mera reunión familiar. Tal es el testimonio de la Escritura según el profeta Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, esta es una marca muy importante del culto cristiano, la humildad, porque los adoradores del Señor se acercan con la más profunda humildad y como pecadores que se saben indignos de estar en la gloriosa presencia de Dios Altísimo y tan solo pueden testificar, así como lo hacía San Lucas: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, como se da testimonio en el Evangelio según San Lucas que este hombre decía. Entonces la humildad significa que nosotros reconocemos quién es el Señor y quiénes somos nosotros. El pueblo que adora en humildad sabe que no tiene derecho de acercarse a Dios, pero que puede hacerlo debido a la mediación de su Salvador y Señor Jesucristo. Y hay de aquel que intenta llegar por sus propios medios o pretendidos derechos personales, porque encontrará simplemente que Jehová su Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Vamos a
a leer Deuteronomio 4:24. ¿Quién no se ha dormido para que lo pueda leer? Porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Quien no es humilde se encuentra con esta verdad dada en la palabra del Señor. Por consiguiente, los adoradores de Dios deben darse cuenta que aparte de la gracia de Cristo, son completamente incapaces de adorar a Dios correctamente. Además, que es Cristo quien les da poder, porque de otra manera no puede dar a Dios la adoración de la cual es digno. El adorador sabe y está plenamente consciente que su más noble intención de adorar a Dios es demasiado pequeña e imperfecta para adorar a Dios tal como debe ser glorificado, y por añadidura distorsionada por los pecados de omisión y comisión. Tanto pecado se aferra en las mejores obras de los hijos de Dios, que aún sus llamadas buenas obras no son más que trapos de inmundicia. Vamos a buscar en Isaías 64, capítulo 6. También todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. De que nuestras obras, por muy sublimes que nosotros creamos que lo son, están manchadas de pecado. Y de eso da testimonio las Sagradas Escrituras en este versículo que hemos leído. Cuando esa verdad, es decir, la conciencia y la verdad de que así es, está en nosotros, está en el culto, está presente en nuestras vidas, entonces lo único que puede significar es que dicha adoración necesita todavía ser purificada y perfeccionada por el sacrificio y la intercesión del gran y verdadero Santo Pontífice, el Señor Jesucristo. Esta es la razón por lo que aparece en el programa del culto cristiano. ¿Ustedes lo ven? O sea, el que nosotros precisamente no somos pecadores y nunca vamos a estar perfectos y hallados plenamente obedientes delante del Señor. Nuestras obras tienen que estar santificadas por nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo. Por eso, en el culto, en el programa del culto, ustedes ven, hay un programa, hay una parte de la confesión de pecado. Porque es importante que nosotros, cuando nos acerquemos al Señor, nos acerquemos no confiando en nuestras propias obras, porque nosotros no somos perfectos, sino confiamos en lo que Él ha hecho, en esa obra gloriosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Su obediencia perfecta nos es imputada a nosotros, y por eso nosotros tenemos esa confianza de acercarnos. Pero estar conscientes de ello y saberlo de corazón, eso es precisamente el ser humildes, conocer que el Señor es Dios y que nosotros somos criaturas miserables pecadores. No quiere decir que nos estemos dando golpes así, ¿verdad? A veces para que los demás nos vean, así como lo hacían los fariseos, sino que de verdad, de corazón, nosotros estemos creyentes, estamos conscientes de cuál es nuestra condición, y pedir siempre la dirección del Señor y el perdón que siempre nosotros podemos alcanzar, porque el Señor lo ha prometido y el Señor es misericordioso. Entonces, esta es precisamente una de las distintivas del culto cristiano, la humildad. Vayamos ahora al siguiente punto, que es que el culto cristiano es una adoración unida. Hablar de adoración colectiva
es hablar de unidad en la adoración. En donde quiera que el pueblo de Dios se reúne para adorar, lo hace no en forma individualizada o como un simple agregado numerario. El pueblo de Dios adora como un solo cuerpo. Los que están presentes cantan los mismos himnos, oran las mismas oraciones, escuchan la misma palabra, contribuyen a la misma ofrenda y reciben la misma bendición. La iglesia realiza todas estas actividades en el culto cristiano bajo la dirección del Espíritu Santo. Ciertamente que algunos pueden estar en el culto solamente con una presencia física, pero quien tal hace, él mismo se está excluyendo de la adoración colectiva. Sin embargo, la iglesia, la de los cristianos humildes, adoran en su forma realmente unida, porque son un solo cuerpo, el cuerpo glorioso de Cristo. ¿Qué significa esto? Que ciertamente hay muchas personas que vienen al culto y están platicando, comentando, se están riendo y están pensando en otras cosas y que están escuchando la palabra del Señor aparentemente, pero eso no significa que no sea una unidad del culto. Lo que sucede es que esta persona se están excluyendo, es como si estuvieran diciendo pinto mi raya, y no es en perjuicio del Señor, es en perjuicio de uno mismo, porque las bendiciones que recibimos del culto, la comunión de los santos, el dar al Señor de lo que Él nos ha dado y adorarle, que es el único propósito con el que Él nos ha creado, es una bendición que nos perdemos cuando no estamos atentos en esta unidad con la iglesia. Pero eso no es todo. Las congregaciones de una denominación, y en este caso de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México, tienen una manera similar de adorar, sin identificar por lo menos semejante en muchas maneras. El contenido de la adoración también es en cada una de ellas se asemeja mucho al de las otras iglesias hermanas. Por lo tanto, en un sentido real, las iglesias de una denominación adoran juntas. Adorar juntos, aunque no estemos todos juntos, es precisamente porque el culto cristiano es una unidad. Porque estamos unidos no solamente por ese sentimiento de hermandad, por esa unión que hemos obtenido a través de su espíritu, sino una unidad confesional. Porque tenemos una misma manera de adorar, ¿sí?, en las diferentes iglesias hermanas. Por lo tanto, en un sentido real, las iglesias de una denominación adoran juntas. Aunque la hora del culto puede ser distinta, sin embargo, todas las congregaciones de una denominación siempre están en lugares diferentes y en horarios diferentes, además de una manera unida. Y aún así, esto es solo un aspecto del culto. El pueblo de Dios está disperso en muchas denominaciones, y todas las verdaderas iglesias cristianas del mundo adoran al único Dios verdadero, con menos fidelidad a las demandas de adoración contenidas en la palabra de Dios. Esto es una manera de decir que la Iglesia Universal adora en forma unida. Por ejemplo, cuando las iglesias de Canadá o de Estados Unidos o de Escocia o Alemania o Argentina, etcétera, todas ellas pronuncian el credo apostólico, hacen una sola confesión de fe en común, al unísono. Cuando las iglesias cantan Santo, Santo, Santo y otros himnos similares, cantan al mismo tiempo, porque esa es
otra característica de la unidad. Es decir, que aunque estén diferentes iglesias en diferentes lugares, estamos en una unidad porque todos cantamos los mismos himnos, la misma doctrina, porque todos decimos santo, 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 porque todos adoramos en un mismo espíritu. Esa es la unidad como distintiva del culto cristiano también. Para llegar al punto culminante puede decirse que la iglesia que adora se ha acercado, como en las escrituras en Hebreos: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Veamos ese pasaje, Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 23, que da testimonio precisamente de que cuando nosotros nos acercamos al culto, nos acercamos a la iglesia del Señor y nos unimos a todos los santos de todas las edades y de todos los tiempos. Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto quiere decir que no solo adoramos unidos junto con todas las iglesias de todo el planeta, sino con los santos de todos los tiempos, con la iglesia apostólica, con la iglesia patrística, los fieles de la Edad Media, con los santos mártires de la Reforma y con las iglesias que en un futuro nacerán. Esta es la segunda señal inequívoca del verdadero culto cristiano, su unidad. Cuando nosotros nos acercamos a la iglesia del Señor, cuando nos acercamos y cantamos y nos reunimos, estamos reunidos también con todos los siervos del Señor de todos los tiempos. Eso como que conmueve, porque nosotros estamos unidos con la iglesia patrística, con los mártires de la Reforma, con los apóstoles. Eso significa que nosotros estamos también dando testimonio acerca del Creador, así como lo hicieron en otro tiempo, vamos a decir en la época de los apóstoles, delante de los reyes, delante de los emperadores. Cuando ellos confesaban, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, y se unían y tenían sus reuniones, no importándoles que fueran perseguidos o que fueran a perder la vida. Ellos confesaban al Señor. Cuando nosotros estamos en culto público también estamos uniéndonos a esas confesiones. Cuando en la Edad Media había muchos excesos y muchos abusos, vamos a pensar cuando llegaron los bárbaros a invadir a Roma, cuando saquearon toda la ciudad y fueron todos saqueados de sus pertenencias y fueron ultrajadas las mujeres y fueron los que estaban adelante, al frente del pueblo, los emperadores y todas las personas que vivían en lujos, en comodidades, que fueron saqueados, y que se levantaban hombres como San Agustín, se me ocurre, y a darles esperanza y consuelo en la palabra del Señor, y decir que todavía no estaba todo perdido, porque la palabra del Señor y lo que Él nos enseña es que nosotros tenemos que tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Cuando nosotros acudimos al culto cristiano, entonces estamos uniéndonos en una misma, con estos hombres que predicaron fielmente la palabra del Señor, y nos estamos uniendo a estos hombres que dieron su vida porque siempre se diera testimonio acerca de la verdad. Y nos estamos uniendo, se me ocurre ahorita pensar en San Ambrosio,
el pico de oro, que hablaba, que no le importaba hablar en culto público, delante de los emperadores, delante de las personas que vivían en lujos desmedidos y siempre saqueando al pueblo, teniendo al pueblo sojuzgado y teniéndolo en la miseria cuando ellos gozaban de grandes privilegios, y él les decía, les exhortaba a que buscaran primeramente la justicia y la verdad. Entonces nosotros nos unimos a estos hombres, nos unimos también a los hombres de la Reforma que dieron su vida porque se predicaba fielmente la palabra del Señor, como Martín Lutero, como Juan Calvino. Entonces nosotros, cuando venimos al culto y cuando estamos en el culto, porque es una unidad, nos estamos uniendo también a estos hombres que han predicado y que han confesado la palabra del Señor. Vayamos ahora al siguiente punto, a otro de los distintivos del culto cristiano, y que es precisamente la adoración. Esto tuvo que entenderlo la mujer samaritana en la respuesta que el Señor le dio cuando ella le preguntó: ¿dónde era el lugar apropiado para adorar en forma pública? El monte Sión, decían los judíos, pero los samaritanos afirmaban que no, sino en el monte Gerizim. Y a esto Jesús responde: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben hacerlo. Entonces, de que el culto cristiano tiene como distintiva la adoración, da testimonio este pasaje que es Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24. ¿Alguien está preparado para que lea este pasaje? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La frase en espíritu, en este contexto, no se refiere al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, sino a la condición espiritual del que adora. Pablo usó una expresión similar cuando dijo: porque el testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Romanos 1:9. Sin embargo, es menester aclarar que el único que verdaderamente adora a Dios en espíritu es aquel cuyo corazón ha sido regenerado por el Espíritu Santo y controlado por este adora en armonía con la verdad según nos es revelada en las Sagradas Escrituras. Aunque ciertamente el Espíritu Santo y la palabra divina prescriben formas del culto cristiano, también es cierto que de antemano queda condenada toda pretensión de formalismo o cualquier tentativa de anarquismo en la celebración litúrgica. Esto debe quedar claro ante la advertencia de la Escritura que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vamos a dar lectura en Isaías, capítulo 29, versículo 13. Que alguien que busque Mateo, capítulo 15, versículo 18. 29. Isaías 29, capítulo. Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Y el otro? ¿Mateo? ¿Es ese? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Es decir, que puede haber muchos formulismos y estar en la iglesia y tener una actitud
y llevar a cabo todos los ritos, pero puede ser de que nosotros estamos creyendo que por eso somos humildes y que por eso el culto es agradable al Señor, y que porque esa no es la verdadera humildad, tampoco. La verdadera humildad es que lo hagamos en espíritu, que lo hagamos, que sea una adoración que al Señor le agrada, que realmente su palabra y sus mandatos estén en nuestra vida, que nosotros realmente venimos de corazón y no por mero compromiso, que no nos trae la fuerza, que ya estamos, más bien es que ya estamos ansiosos por tener esta fiesta, esta celebración, y que hemos venido porque queremos estar concentrados. No venimos a recibir, sino a dar al Señor, a glorificar al Dios y Creador de todas las cosas. Por eso no debemos confundir lo que es la verdadera adoración de los formulismos que muchas veces hay en muchas iglesias. Pues bien, después de todo esto y de que hemos hablado de las distintivas del culto cristiano, después de todas estas manifestaciones que se han realizado, podemos concluir lo siguiente. Hemos hablado de las distintivas del culto cristiano, y estas son su humildad, su unidad y su espiritualidad. En otras palabras, el culto es una adoración humilde, una adoración unida y una adoración espiritual. Entendidos ya de todo esto, somos ahora exhortados a ofrecer un verdadero culto a Dios, el cual deberá ser indefectiblemente humilde, unido y espiritual. Guardando todos estos principios del culto verdaderamente cristiano, debe haber la certeza de que en nuestra adoración hay verdadera libertad. Somos libres para adorar al Señor. Somos libres para hacerlo conforme Él lo ha establecido. Pero una libertad no inventada y manipulada por nosotros, sino por la libertad que es dirigida y regulada tanto por la palabra como por el Espíritu Santo. Como verdaderos creyentes que adoran en espíritu y en verdad, estamos obligados a rechazar todo invento humano y toda prescripción que los autollamados líderes pretenden introducir en la adoración, logrando con ello hostigar y atar las conciencias de los creyentes humildes y espiritualmente sencillos. Y una última cosa, la adoración dirigida por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios será siempre hermosa, tal como Dios lo ordena. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29, versículo 2. La adoración colectiva es bella siempre que su contenido sea bíblico, y si cada parte de él está destinado para hacerlo decentemente y con orden. No será un verdadero culto porque a nosotros nos parezca que lo es, o porque nos emocionamos, o porque nos caemos de emoción, o porque se manifiestan supuestamente dones espirituales que no sabemos de dónde hayan salido, sino porque lo hacemos conforme a su palabra de Dios, la única que da regla para la vida y para el culto es la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos dice cómo debemos adorar. La palabra del Señor nos dice cómo debemos comportarnos dentro de su iglesia. Todo lo demás, inventos humanos, no estamos obligados a obedecerlo. Solamente el Señor y su gloria es el propósito del culto. Nosotros, conscientes de todo esto, sigámonos gozando y alegrándonos de esta bendición del culto.
porque solamente a través de Él nosotros tenemos la comunión del Señor. La palabra de Dios es predicada y republicada cada domingo. Nosotros venimos para darle cuentas al Señor acerca del oficio, de cómo vamos en el oficio que Él nos ha dado, de qué hemos hecho, y también a recobrar fuerzas para seguir trabajando en su reino. Que el culto cristiano sea un gran anhelo de nosotros, porque como decía el rey David, mejor es estar un día en tu templo que 1000 fuera de él. Que Dios los bendiga y que guardemos los principios que Dios ha dado para el culto cristiano.